Esta semana mucho se ha hablado de las condiciones electorales, de las garantías, y bueno, no solo esta semana, en las últimas semanas todo el tema del cronograma electoral, de lo que son los procesos que se nos vienen para definir tanto quién va a ocupar el Poder Ejecutivo como 2025, que por lo menos hoy se plantea como una mega elección, escenarios electorales bien importantes los que se nos vienen, y el ciudadano en sus temas. El ciudadano está en su día a día y por supuesto hay que llevarlo a estos temas. La gente tiene que entender la importancia, todos tenemos una responsabilidad frente a lo que se nos viene en 2024 y 2025, porque ese discurso de que la política no me interesa, de que yo no estoy interesado en la política, no me vengan a hablar de política, al final la política se mete en todo. Todo lo que hoy estamos viviendo es consecuencia precisamente de política, de malas políticas, de coyunturas políticas, de conflictos entre los sectores políticos. Hoy está con nosotros Daniel Santolo en estudio, un gusto que nos acompañe, de Avanzada Progresista, politólogo y también consultor electoral. Quisiéramos comenzar por allí, porque la conflictividad política no ayuda precisamente a ese clima, sea cual sea el camino. Entendemos, Avanzada no ve las primarias como una ruta para avanzar en esta solución, pero lo cierto es que todos los políticos tienen esa responsabilidad de que el ciudadano se reencuentre con estos temas, pero el ciudadano lo que se encuentra es, bueno, ustedes quieren hacer una nueva coalición, entonces ahora ustedes son los alacranes con Ecarri, fueron a España y ustedes son los nuevos aliados de Maduro y ustedes dicen que aquellos son unos ladrones. El ciudadano está en el medio. Mira, el día de ayer, ante todo buenas tardes, gracias por la invitación. El día de ayer me llamó un amigo de Valencia, William, saludo, y me puso un ejemplo que tengo que copiármelo. Pues. Esto es un juego de fútbol, hay dos equipos. El gobierno tiene un equipo muy malo, malísimo, equipo que no ha dado resultados económicamente, socialmente, muy malo. De este lado estamos el otro equipo, pero entonces tenemos... Que no parece un equipo, parecen dos. Eso hoy. Entonces, ejemplo, Messi no le pasa la pelota a Ronaldo, Ronaldo no se la da a Mbappé, y nadie mete el gol. Entonces tenemos una disputa entre nosotros, y mientras eso sucede, el gobierno, lo malo que es el equipo, bueno, viene y anota el gol, porque no le estamos prestando atención a la situación país. No es posible que a estas alturas, luego de 25 años, nosotros estemos en peores condiciones que cuando el presidente Chávez gobernaba. Y esto es una realidad, hay que decirlo. Los errores han consolidado a un gobierno malísimo en el poder. Los errores de un sector de la oposición que le entregó todo el poder. 2018, le entregaron 6 años más a Maduro. 2015, los errores de la Asamblea Nacional. Y si seguimos hacia atrás, aparte de todos los inventos, la operación Gedeón, la invasión de la Sardina, el golpe de los topochos, ¿qué ha hecho eso? Alejar a la gente de la política, del interés en la política. Los partidos políticos se han venido disminuyendo, bueno, de una manera, porque no son atractivos a la gente. Entonces, ¿qué venimos nosotros planteando de Avanzada Progresista? Que estamos conversando con Cambiemos, con la gente del Lápiz. Bueno, no es crear una coalición para enfrentar a nadie, es para sumar, con una estrategia clara. Quedan aproximadamente, si al caso vamos, menos de 15, 16 meses para un proceso electoral. Nosotros estamos planteando que debemos construir... Depende de la fecha. Diosdado Cabello decía que puede ser agosto. Cuando hablamos de condiciones electorales, la primera condición que se debería estar exigiendo en este momento es que se le pongan fecha a esas elecciones, para tú poder planificar. Y eso lamentablemente es una falta que tiene nuestra ley electoral que no fija la fecha. Pero bueno, mientras eso sucede, nosotros tenemos que construir una propuesta y un proyecto de país que le diga a la gente, a la población, que sí es posible salir de esto. Además, que sí es posible gobernar y resolver los problemas de la gente. Ahora, ¿quién va a encarnar esa propuesta? Nosotros decimos que ahorita hay tiempo para eso. Bueno, hay un sector que está planteando primarias, nosotros seguimos planteando la posibilidad de un acuerdo, de un consenso. Bueno, cada uno realizará su juego. Hay quienes dicen que el consenso es la primaria. Que no necesariamente. Todo el que no vaya a la primaria está dividiendo. Y te pongo un ejemplo, dispersando. En el 2021, elecciones de alcaldes y gobernadores, quienes dividieron allí fueron los de la plataforma unitaria, que habían llamado a la abstención por años y de repente se decidieron participar y tiraron candidatos paralelos.
recordemos, Táchira, Lara, Caracas. Bueno, pero hay ejemplos de lado y lado, el caso de Monagas con Piero Marú, por ejemplo. Exacto, pero entonces no hubo la posibilidad de ponernos de acuerdo. Pero ahí hay un resultado electoral. Y la oposición que no representa a ese grupo, a la plataforma unitaria, es mayoritaria, numéricamente hablando. Se obtuvo casi el 60% de los votos de la oposición. La tarjeta de la manito, que es la tarjeta secuestrada por ellos, judicializada por ellos, negociada por ellos con el gobierno. Ellos hablan de que aquí hay unas tarjetas que el gobierno debe entregar. Bueno, yo pido que ellos entreguen la tarjeta de la MUD, la tarjeta que negociaron con el gobierno para ir a elecciones cuando el gobierno se las autorizó. Entonces, ese doble discurso no hace bien. Entonces, uno lo que está es proponiendo que nos sentemos en una mesa y hagamos una hoja de ruta común. Es el proceso electoral, son las elecciones para el 2024. Bueno, porque ahí hay un problema. Tú escuchas a algunos voceros de ese sector y pareciera que no van a las elecciones. Tú escuchas allí, ejemplo, a María Corina Machado y pareciera que ella nuevamente va a llamar a la abstención y así muchos otros voceros. Que va hasta el final. Bueno, aquí hay que de verdad, yo le doy una recomendación a la comisión esta de primarias, que cuando se inscriban los candidatos, busque un notario o un registro civil y los ponga a firmar a todos un compromiso de que van a ir al proceso electoral. Porque no es la primera vez que sucede. Aquí se han visto casos horrorosos. Ejemplo, este señor Guanipa, que ganó el estado Zulia, después de obtener más de 700,000 votos, no asumió la gobernación. ¿Qué le estás diciendo tú a la población? Despreciaste 700,000 electores zulianos que votaron por ti para que tú hicieras una gestión y no lo hicieron. Por eso te digo, aquí tendremos que ponerlos a firmar algo que los comprometa, porque no hay seguridad en el proceso electoral que ellos plantean. Entonces nosotros lo primero que estamos pidiendo es sinceridad, estamos pidiendo un acuerdo. Nosotros no vemos la política como enemigos. ¿Y qué seguridad hay en este sector? Porque ese sector que ustedes dicen que no ven seguridad, diría de ustedes, pero es que ese sector es colaboracionista. Bueno, ustedes no quieren realmente cambiar de gobierno. Ese es el problema. Yo por lo menos quiero colaborar. Yo quiero colaborar en que el país salga de esta tragedia. Yo quiero colaborar en que haya un cambio de gobierno, que haya una transición. Pero ¿cómo se logra eso? Por la fuerza. Porque aquí hay unos que plantean que hay que derrocar al régimen. No, yo no quiero derrocar al régimen. Yo quiero es ganarle electoralmente al régimen. Entonces, son políticas totalmente diferentes. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo en cuál es la ruta y la estrategia, bien difícil será. Este gobierno en este momento ha perdido más del 50% de su votación histórica. Las elecciones pasadas casi llegó a 4 millones de votos. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que hay una población de 4 millones de venezolanos que antes votaban por el gobierno, pero ahora no ve otra opción. ¿Cómo hacemos para que esos 4 millones de venezolanos nos vean con la posibilidad de darles un gobierno, pero un gobierno que les facilite y que resuelva los problemas? Dejar el conflicto. El país está pidiendo un cese del conflicto, no un cese de usurpación, no esas cosas, el cese del conflicto y que nos pongamos de acuerdo en estrategias concretas para resolver los problemas de la gente. Además, en este momento nosotros podemos esperar al 2024, nosotros tenemos que llegar a acuerdos para mejorar. Ejemplo, el problema de la salud, el problema de los servicios básicos, el problema del salario. Acabamos de pasar. Esos problemas no esperan a 2024. Eso no esperan, bueno, esperan, pero se agravan. Ahorita acabamos de pasar. Hay vidas que no van a esperar hasta 2024. Hay muchos que no llegarán al 2024, claro. Eso es una realidad. Entonces hay que sentarse en una mesa con quien sea a resolver los problemas, a hacer planteamientos. Entonces esa es la situación que nosotros estamos atravesando. ¿Cómo hacemos eso? Simple y llanamente dialogando. Hay que vencer la confrontación para ir a un proceso electoral con propuestas. No votar en contra de o no votar por odio a, sino votar a favor de una propuesta que me diga a mí cómo vamos a resolver el problema de la industria petrolera. Ejemplo. ¿Cómo vamos a resolver el problema del salario, del sistema de salud, de educación? Yo quiero ver sobre la mesa ese tipo de propuestas, que sean propuestas concretas, que la gente diga, bueno, podemos cambiar lo que propone este gobierno, bueno, que son sus planes sociales, toda esa, ellos hablan de los subsidios, los subsidios, los bonos, todo bueno, frente a eso que planteamos nosotros.
Entonces, ahí hay que basarse. Entonces, tenemos tiempo, sí tenemos tiempo para construir una propuesta. Este es un año que nos da para eso. Y entraríamos en el año 2024 con todos los candidatos que quieran, recorriendo el país, planteando esa propuesta, y aquel candidato o candidata que mejor la represente y que logre aglutinar alrededor de él la mayor cantidad de gente posible, y eso lo pueden hacer los estudios de opinión, ver cuál es el mejor candidato en ese momento. Bueno, pero los estudios hoy parecen indicar que ese candidato es María Corina, según los números que muestran algunas encuestas. Porque tú estás midiendo un sector que es el sector extremista. Por supuesto, ese sector de oposición que ahorita, y todas las encuestas y los estudios de opinión lo dicen, nos llega al 20%, bueno, el sector extremista, que más o menos es de un 5 o 7%, por supuesto, que se inclina hacia esa persona que más lo representa. Pero yo te quiero hablar es del otro 50% que no está allí, que es eso que está en el medio, lo que nosotros llamamos el centro político, que ahí entra el chavismo, entra el madurismo, entran los sectores de oposición que quieren un cambio. Bueno, ¿cómo hacemos para aglutinar a esa masa de venezolanos que realmente quiere un cambio, que realmente quiere una transformación, quiere vivir en paz, quiere mejorar, quiere que nuestros familiares vuelvan al país, que no sigan ocurriendo esas tragedias de nuestros hermanos venezolanos, bueno, que son maltratados en todas partes del mundo? Bueno, eso se resuelve simple y llanamente poniéndonos de acuerdo con un plan país que le diga a los venezolanos cómo vamos a resolver esto. Bueno, pero eso hay que ponerlo sobre la mesa. Claro. Entonces nosotros somos de los que decimos que ya hay que cesar con la confrontación. Y si hay que hablar con el gobierno, hablaremos con el gobierno, y se ha hecho. Pero, y si hay que hablar con organismos internacionales, también lo haremos. Y esa es la reunión que nosotros tuvimos en España. ¿Y por qué no hablan entre ustedes? Porque parece más fácil que todos hablen con el gobierno, con los gobiernos del mundo, con nosotros Petro, hemos planteado no parece, más de una vez crear una mesa de diálogo a lo interno de la oposición. Hablamos de eso luego del corte comercial con Daniel Santolo, del Comité Político de Avanzada Progresista, también es politólogo. Y también leemos sus comentarios. Recuerden, @en contexto piso y @Carlos Penalosa, y el WhatsApp 0412-700-7606.